Nadie sabe cómo funciona el sistema de financiación autonómico. Y es una cosa importante. Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. En Australia, cuando haces la declaración de la renta, abajo aparece a qué se ha destinado tu dinero. La medida fiscal más importante de todas es convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos. Si rompes el sistema de financiación, te estás cargando el sistema fiscal y te estás cargando incluso el Estado. El cupo catalán supone dinamitar el sistema de financiación y crear una España de privilegios, una España de dos velocidades. El procés, en mi opinión, desde el 23F es el desafío más importante que tuvo la democracia española. Economistas de supuesto prestigio dando lecciones por ahí diciendo que era una grandísima idea que Cataluña fuese independiente. No, vamos a ver, económicamente eso es un puto fracaso. La fragmentación empobrece, aquí y en Pekín. Si Hacienda sabe que usted gana dinero, le puede exigir los impuestos. Si Hacienda sabe que le debe dinero y que usted tiene dinero en una cuenta, coge y te paga. Si Hacienda no sabe eso, o no lo sabe a tiempo, o no cruza la información, no la tiene centralizada, aumenta el fraude de forma espectacular. Hola, buenos días, soy Hacienda y me voy al baño corriendo porque es peor casi que me llegue una carta del juzgado. Prefiero que me denuncien a que me llame Hacienda. Es comprensible que pagar impuestos no es agradable, que no le gusta el destino de los impuestos o que paga más de la cuenta. El problema es que si uno generaliza una situación de incumplimiento de los impuestos, se nos va todo al carajo. Funcionarios que estamos en Hacienda debemos transmitir las cosas muchas veces de otra manera y ser más empáticos. Me lo aplico, sí. Lo que sí que está claro es que la responsabilidad última tiene que recaer en los que aprueban las leyes. Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada. La mejor pensión de España la tiene haber sido presidente de la Generalitat de Cataluña. Algunos datos son demoledores. ¿El catalán de a pie se beneficia de todo esto? No. ¿Por qué tiene tanto interés la clase política y la Generalitat en tener un sistema de financiación que le dé más recursos? Porque gastan más que nadie. Y hoy tenemos a Francisco de la Torre. Él es inspector de Hacienda del Estado, está en Grandes Contribuyentes. Querido Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar en Informe Galindo, encantado de volver a verte y nada, deseando hablar de impuestos, de fraude y de libros. Y de libros, y de libros, y de libros. Yo quiero arrancar, bueno, primero, inspector Hacienda, divulgador, llevas años explicando el sistema tributario español con un lenguaje muy pedagógico. Paco, ¿qué te lleva esta vez a escribir sobre el llamado cupo catalán? ¿Por qué sentiste que era necesario abrir este debate? Paco, voy, como verás, directo al grano. Pues mira, yo este libro no lo quería escribir y el debate no lo abrí yo, lo abrió el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana con un pacto para abrir en canal el sistema de financiación autonómico. He escrito con mi colega y amigo Jesús Fernández Villaverde, que es profesor de la Universidad de Pensilvania. Escribimos este libro por dos razones. En primer lugar, porque nadie sabe cómo funciona el sistema de financiación autonómico. Y es una cosa importante. O sea, es una cosa importante porque nuestro Estado, es decir, funciona como los estados modernos a base de la recaudación de impuestos y en función de cómo recaudas los impuestos y de quién son los destinatarios, los entes que lo gestionan o lo administran, tienes un tipo de estado u otro. Tienes un estado unitario, tienes un estado federal, que es básicamente lo que tenemos como nuestro estado de las autonomías, o tienes un estado confederal asimétrico, que es lo que pretende este cupo catalán. Y un estado confederal asimétrico es una cosa antigua, que existía más o menos en el siglo XIX y a lo que nos llevaría este cupo catalán. Entonces nos preocupaba porque era una propuesta que nos parecía y nos sigue pareciendo un disparate y porque, bueno, también era una oportunidad para intentar explicar el sistema de financiación, porque es algo que nadie entiende. Es decir, si ya el sistema fiscal no lo entiendes, el sistema de financiación no lo entiende nadie. Le hemos dedicado muchísimas horas
a intentar que se entienda. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del libro porque, bueno, aquí luego lo muestro a cámara, es de la... Por favor, muéstralo. La factura Sí, que del es cupo catalán. cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía. Y ya va por la segunda edición. Salió hace 4 meses, salió en mayo y ya está, bueno, 5 meses ya. Y ya va por la segunda edición y estamos muy contentos porque además ha influido mucho en el debate de tal forma que, bueno, que sigue siendo el único libro sobre la cuestión y además, bueno, pues hay muchas, las aspiraciones del nacionalismo pues se han ido reduciendo y, bueno, dentro de lo que cabe quizás el desastre no sea tan importante, pero aún así, bueno, yo creo que lo vamos a pagar y al final tengamos en cuenta que esto nos afecta muchísimo como ciudadanos y que, es decir, ¿dónde van los impuestos? Es que, en fin, los que nos dedicamos a los impuestos tenemos mucha tendencia a hablar de cómo hay, de lo que se paga en impuestos y tal, pero mucha menos a verificar para qué se destinan estos impuestos. Y eso yo creo que también es una cosa importante. Te lo quería decir. Mira, yo también sabes que somos además compañeros de editorial. Tú sacaste el libro una semana antes que yo y tú ya vas por la segunda edición y yo no. Por lo tanto, ya nos posiciona cada uno en el lugar que nos corresponde. No, bueno, también es verdad que es un tema más de actualidad. Es decir, sí, que, sí, es cierto. Es decir, si es... Pero bueno, sí, sigue, perdona, que te he cortado. No, por favor, que esto es Paco, que esto es un diálogo. Estamos aquí en Informe Galindo, aquí puede pasar cualquier cosa. No, en absoluto. Te decía que indagando, a mí obviamente no puedo compararme contigo, pero también me han hecho alguna entrevista que otra y te intentas documentar un poquito. Y, por ejemplo, en Australia, cuando haces la declaración de la renta, en tu declaración de la renta, abajo aparece a qué se ha destinado tu dinero. Es decir, oye, usted ha pagado un tanto por ciento aquí, otro allá, otro aquí, otro allá. No sé si al final, sí. La pedagogía también por parte del Ministerio de Hacienda o de los gobiernos de turno, porque al final, obviamente, como tú bien sabes, Paco, en los ministerios lo forman las personas y luego, por encima de las personas, funcionarios como tú, están los políticos, que son los que marcan, como tú muy bien decías, a qué lado voy o a qué lado no voy, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Paco, falta pedagogía por parte de Hacienda, no solo a la hora de confeccionar, sino a la hora de recaudar, de poder explicar, oiga, es que yo sin dinero no puedo hacer política y sin dinero no hay sanidad y sin dinero no hay carreteras y sin dinero no hay esto. ¿Crees que hace falta un poco más de pedagogía como crítica al sistema, quizás? Yo creo que sí hace falta más pedagogía. Bueno, yo empecé en 2014 cuando escribí Hacienda Somos Todos, lo abrí con una cita de un antiguo magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es precisamente una placa en el IRS, en el Internal Revenue Service, en la sede central, que dice los impuestos son el precio que pagamos por la civilización, que además tiene un corolario muy conocido que dice en la selva no existen. Es decir, lo que se exige, claro, es decir, decía Wendell Holmes que a él le gustaba pagar impuestos porque compraba civilización. Entonces, cuando lo que se percibe es que uno no paga impuestos comprando civilización, sino son una extorsión que me exigen por la corrupción, por el despilfarro. Bueno, pues evidentemente la conciencia fiscal se resiente y la medida fiscal más importante de todas es convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos y para eso es necesario, por supuesto, luchar contra la corrupción, es necesario que Hacienda trate con justicia, que se sepa, que se luche contra esas lacras que son el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, pero también que se justifique a dónde va el dinero. Y esto es importante porque muy a menudo te dicen, no, bueno, es que aquí ha habido corrupción o aquí hay despilfarro, ¿vale? Pero comparativamente es muy poco. Es decir, si usted
no paga unas cuantías importantes de impuestos, no va a poder tener sanidad pública o educación. No. Y hay que tener en cuenta que buena parte de ese gasto que justifica la exigencia de impuestos lo administran las comunidades autónomas, que son, después de la seguridad social, que es la que paga las pensiones, son los principales agentes de gasto y sobre todo de un gasto que es discrecional, que puedes decidir si lo gastas en un sitio o lo gastas en otro. Y por eso es una de las razones por las que el sistema de financiación es importante y por la cual, si rompes el sistema de financiación, te estás cargando el sistema fiscal y te estás cargando incluso el Estado. Por eso sí creo que falta pedagogía y además es que tenemos unos sistemas tan enormemente complejos que nadie los entiende. Y cuando las cosas no se entienden, acaban siendo pasto de la demagogia y del populismo. Y eso es muy negativo porque si uno pregunta en cualquier comunidad autónoma, todo el mundo se siente infrafinanciado. Bueno, pues esto es imposible. Es decir, unos señores... ¿Y por qué? Porque en parte es que nadie pone... Uno de los temas que hemos visto escribiendo el libro es que nadie pone los datos encima de la mesa. Y una experiencia que hemos tenido es que luego hay algunos datos que ya no que sean complejos, no, es que directamente te los ocultan, como es el caso de del cupo vasco y de su cálculo y tal. En fin, yo cuando llegué al Congreso de los Diputados y me tocó, por ejemplo, verlo, llegó un acuerdo del cupo y una modificación de la ley del concierto económico. La primera sorpresa, no había forma humana de saber por qué eran esos números y no otros. La segunda, el tema iba en lectura única. Es decir, los representantes de la voluntad popular no le podían tocar una coma a nada. Pero claro, es decir, esto es y no nos la podemos tocar. Es decir, en su día, Ciudadanos, y vamos, es que la confeccioné materialmente yo, presentó la primera enmienda a la totalidad a las leyes de cupo y de concierto. Imposible. Entonces nadie había discutido nada. Y ahora todo el mundo sabe, es una idea bastante común, que ese cálculo del cupo está mal hecho, básicamente porque no hay cálculo. Es una negociación política. Y claro, ¿cuál es el resultado? Que tienes un régimen de privilegios. Y claro, los privilegios, a mí me gusta estar en una situación privilegiada. ¿Qué es lo que le pasa al nacionalismo y en general a parte de la clase política catalana? Que de nombre no. Yo es que entiendo que estoy mejor financiado, por ejemplo, que la Generalidad Valenciana, pero mucho peor que los vascos. Oiga, pues mire, yo tengo derecho a estar financiado igual que ellos. Claro, el único problema es que no se puede pagar. Entonces, yo creo que esto hay que explicarlo. Y no se había hecho. Y hay que poner los números encima de la mesa. Y bueno, y ese es otro esfuerzo Paco, que hemos hecho en el libro. Sí, sin lugar a dudas. Paco, ¿te preocupa que la gente crea que es una crítica a Cataluña, tu libro, y no comprenda que vuestra visión es una visión totalmente profesional y aséptica? ¿Os ha preocupado? Bueno, sí, por supuesto es un tema que preocupa. Y de hecho ha habido críticas y bueno, mi primera intención era presentar el libro en Barcelona tan pronto como pudiese y bueno, pues al final pude ir a Barcelona hace un mes, hace un mes aproximadamente y bueno, además es sorprendente porque lo que ha habido es un libro que ha tenido mucha repercusión mediática fuera de Cataluña, pero en Cataluña resulta que tiene muy poca difusión mediática. Qué casualidad. Cuando además es el origen de este cupo catalán y efectivamente, bueno, pues hay alguna crítica que es bastante ad hominem de no haberse leído el libro. Pero es importante, lo primero que tiene que entender los catalanes y el libro va destinado más a ellos que a otros ciudadanos, es que esto no es más que la repetición, el cupo catalán, el libro tiene dos objetivos. Una primera cuestión que es explicar nuestro sistema de financiación autonómico porque necesita una reforma, pero tiene puntos fuertes, tiene puntos débiles
en general ha sido una historia más de éxito que de fracaso, porque al final las comunidades autónomas abren todos los días colegios, universidades, centros de salud y hospitales. Y España, en el régimen autonómico, pues ha funcionado razonablemente porque es un país más rico que lo era al final del franquismo. Por tanto, sí, que hace 40 años. Lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Es decir, hombre, claro, no es perfecto, no es maravilloso, etcétera, pero ha funcionado razonablemente bien. Necesita una reforma, obviamente. Ahora, la segunda cuestión es un problema porque no lo entiende nadie. Entonces, este es el primer objetivo del libro, es intentar explicar y poner una serie de datos. El segundo objetivo, ¿por qué hemos hecho este libro ahora? Bueno, porque nos parece que el cupo catalán es una pésima idea que cambia todo nuestro sistema constitucional. Y cambia nuestro sistema constitucional porque al final estos servicios públicos de sanidad, de educación, servicios sociales, la dependencia que financian las comunidades autónomas, los financias en función de los impuestos que tengas y de cómo los repartas. Entonces, esta cuestión de cómo afecta a todos los ciudadanos y el cupo catalán supone dinamitar el sistema de financiación y crear una España de privilegios, una España de dos velocidades. Por lo tanto, ahí estaría, Paco, la ruptura, ¿no? Ahí estaría el colapso. Y entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque al extender los privilegios forales vasco-navarros a Cataluña, que es mucho más grande al final, es que no lo puedes pagar y vas a una España de dos categorías, en donde hay privilegiados por el territorio. Por donde vivas tienes mejores servicios que en otros sitios. Entonces, esta razón, bueno, la primera pregunta, oiga, ¿y esto qué origen tiene? Y el origen es que esto es una repetición del procés. El procés es, en mi opinión, desde el 23F es el desafío más importante que tuvo la democracia española. Y ¿cuál es el origen? Pues el origen es precisamente este. Es decir, en 2014, Artur Mas fue a ver a Mariano Rajoy, a exigirle un régimen de financiación que dé los mismos resultados a la Generalitat que da el concierto económico vasco. Y entonces le llamó él el pacto fiscal, pero dijo que el nombre era lo mismo. Bueno, esto, ¿qué pasa? Rajoy dijo que no y a partir de ahí tenemos la sucesión de problemas, de manifestaciones, pseudo-referéndums, que acaban en 2017 con una declaración unilateral de independencia y un fracaso. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, de 2017 a 2023 hemos tenido, Cataluña ha sido la comunidad autónoma donde menos ha crecido el Producto Interior Bruto per cápita. ¿Qué significa eso? Que es la comunidad autónoma que más se ha empobrecido. Recientemente veíamos salió una noticia de que la balanza fiscal que ha vuelto a elaborar el Ministerio, sale que Cataluña ha disminuido su déficit fiscal. Están muy enfadados en Junts con este resultado porque ellos dicen que no, que esto no puede ser. Es que, bueno, en realidad les están quitando argumentos políticos, que ha disminuido el esfuerzo. No, ¿qué ha pasado? Que Cataluña es más pobre. Entonces, el sistema de financiación, cuando te haces más pobre, hace que recibas más. O sea, que esa diferencia, como sigues recibiendo lo mismo, pero tus ciudadanos y empresas aportan menos, pues resulta que tu déficit sale inferior. Por cierto, si calculásemos el de Madrid, por ejemplo, saldría todavía más alto que antes. Todavía más alto. Supuesto, claro, evidentemente, por Madrid ha ido mejor y, por ejemplo, Cataluña, pero es que Cataluña no es que haya ido peor que Madrid, que esa es una comparación recurrente, no. Cataluña ha ido peor que todos los demás. Y ahora mismo, con los datos de 2023, Aragón y Baleares están a punto de sobrepasar en riqueza, en PIB per cápita, a Cataluña. Estos datos son preocupantes porque lo que emerge es una gestión pésima del territorio. Claro, parte del asunto es gestión pésima de la Generalitat, correcto. Y otro segundo factor, además, que va mucho en la misma línea, los efectos de cargarte el sistema, o de intentarlo más bien. ¿Qué pasó? Que un montón de empresas abandonaron Cataluña por inseguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Hacienda catalana les quiso exigir los mismos impuestos que ya les exigía la Hacienda estatal. La gente cambió de sede. ¿Ha vuelto alguna empresa? Sí, una, el Banco Sabadell.
pero todos sabemos por qué ha vuelto. Que, por cierto, le ha salido bien, ¿eh? Sí, le ha salido bien. Le ha salido bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha supuesto que el talento haya huido de Cataluña, que las decisiones se tomen fuera y que decisiones empresariales, y al final Cataluña ha ido a peor. Es decir, que esta idea, si la repites, como decía Albert Einstein, no podemos esperar distintos resultados si siempre hacemos las mismas cosas. Si esta gente repite en el proceso, pueden esperar un resultado similar. No, los dos objetivos de este pacto fiscal que exige Artur Mas y de la financiación singular que exige Esquerra, o del cupo catalán, como le queramos llamar, al final son dos. Uno, más financiación para la Generalitat, con un sistema de cupo. Y claro, más financiación para la Generalitat siempre supone que los demás les paguen la fiesta. Y segundo, o sea, el resto de contribuyentes. Segundo objetivo, tener las llaves de la caja. Claro, si uno quiere tener las llaves de la caja, bueno, pues esto es un peligro. Y es un peligro por bastantes cosas. Para empezar, porque eso es un desastre para todo el mundo. Uno, cuando fragmenta el control, aumenta el fraude. O sea, pasan varias cosas. En primer término, aumenta el fraude. A ver, Hacienda, la materia prima de la gestión de un sistema fiscal es la información. Si Hacienda sabe que usted gana dinero, le puede exigir los impuestos. Si Hacienda sabe que le debe dinero y que usted tiene dinero en una cuenta, coge y te embarga. Correcto. Si Hacienda no sabe eso, o no lo sabe a tiempo, o no cruza la información, no la tiene centralizada, aumenta el fraude de forma espectacular. En el libro también damos datos de esta cuestión. Por ejemplo, el cálculo de la brecha del IVA. Esto lo hace la Comisión Europea para todos los estados y es la diferencia entre lo que deberías haber recaudado y lo que efectivamente recaudas. Bueno, ¿qué pasa? Que la brecha del IVA, por ejemplo, en las haciendas forales es muy superior a la de la agencia tributaria. La brecha del IVA alemana es superior a la española. ¿Y por qué es esto relevante? Por ejemplo, porque Alemania es el único país grande, moderno, donde los principales impuestos los cobran los Länder. En todos los demás sitios, los grandes impuestos los cobran las haciendas centrales. Correcto. O sea, en Francia, en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Pero esto, y bueno, un inciso, ¿esto por qué es? Porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y los aliados exigieron que fragmentar la hacienda alemana. ¿Qué pasa? Que los alemanes, eso sí, tienen un sistema fiscal único. Es decir, no hay diferencias en ningún impuesto prácticamente entre los distintos Länder, porque toda la política fiscal se hace desde Berlín. Bueno, o sea, quiero decirte que es una cosa distinta. Pero este sistema les funciona mal. Bueno, ¿y por qué lo exigieron? Porque el primer unificador de la hacienda alemana es Hitler. Y le funcionó muy bien. Sí, no, vamos a ver. Alemania en el siglo XIX tenía sistemas de cupo y todas estas cosas que también hubo aquí. Y, bueno, esta es una de las razones por las que Alemania se lanzó a la Primera Guerra Mundial. La cúpula prusiana quería sitios, territorios, donde pudiese exigir todos los impuestos. No sitios como Baviera con cupo. No, no. Sitios como Prusia o como Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena las conquistó Bismarck a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870. Y son sitios donde se habla alemán, pero siempre han querido ser franceses. ¿Por qué? Porque les exigían más impuestos que nadie los alemanes, para compensar sitios que tenían cupo. Bueno, la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las que la aristocracia prusiana quiere lanzarse a la guerra es porque quiere aumentar sus recursos fiscales. Bueno, aquello acaba en un desastre y el primer señor que consigue unificar toda la hacienda alemana después del fracaso de la República de Weimar es Hitler. Claro, utiliza la hacienda alemana para armar un ejército. Efectivamente. Entonces, claro, cuando llegan los otros, los aliados, dicen que esto se ha acabado y que cada Länder, y no han conseguido, o sea, dicen los propios alemanes que aquello es un desastre, pero no han conseguido unificarlo. ¿Cuál es el resultado práctico de estas cosas? Mira, que por cada euro recaudado, el coste de recaudación de las haciendas alemanas es 6 veces el de la hacienda española. Madre mía. O sea, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y además tiene más fraude. Entonces, ¿esto ocurre en el País Vasco y Navarra? Sí. Y claro, tú dices, bueno, pues esto lo llevas a Cataluña y tienes un desastre. Y si, por supuesto, si vas a un sistema de cupo para todos y cada hacienda autonómica, el resultado es catastrófico. Entonces, y además, Paco, discúlpame que hago un inciso.
Y además, Paco, cuando nos toca, en este caso, porque obviamente en alguna investigación he participado, ¿no? Cuando os toca, inclusive a la propia policía, cuando investiga un delito económico, que pide datos a la Hacienda vasca y la Hacienda navarra, tiene dificultades en ocasiones para conseguirlos. Paco. Inclusive Bueno, entre vosotros, ¿no? sí, bueno, a ver, el sistema, también lo describimos en el libro, no es de acceso continuo a las bases de datos, es que hay un sistema de intercambio. Entonces, y esto se puede ver incluso en los datos publicados. Es que la Hacienda alavesa ni siquiera te publica una memoria. O sea, yo no sé, no he podido averiguar cuál es el número de contribuyentes del IRPF en Álava. Lo único que hay son los datos globales que le envían al Ministerio de Hacienda para que haga la memoria de la Administración Tributaria, de la cual hemos sacado muchísimos datos. Sí. Pero las haciendas forales, es que, ojo, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa son una hacienda separada. Y sí, bueno, a ver, Vizcaya funciona mucho mejor que Álava, por decir las cosas. En Navarra, por ejemplo, es un desastre, funciona peor que Vizcaya y que Guipúzcoa. Entonces, el tema es que esa fragmentación genera muchos más costes a los ciudadanos. Sí, una gran empresa tiene que presentar declaración de retenciones, una a la agencia tributaria, pero otra a Álava, otra a Vizcaya, otra a Guipúzcoa y otra a Navarra. Oiga, mire, correcto, esto, sí, es sentido. Oiga, esto no tiene ningún sentido. Y claro, si esto lo trasladas a Cataluña, todos estos problemas se multiplican. Y bueno, esto significa que al final se gasta más dinero en lo que son puras duplicidades y gastos superfluos. Eso que nos enfada tanto cuando lo leemos, bueno, pues se están creando. De hecho, bueno, recientemente, en agosto, Illa sacó un decreto ley de la Generalitat para reforzar la agencia tributaria de la Generalitat, que no tiene competencias para cobrar el IRPF, pero ya de momento pues le ha creado nuevos cuerpos, por ejemplo, de informáticos, y además ha firmado un contrato con Indra para que le haga un software para gestionar el IRPF que ellos no pueden y que además ya gestiona la agencia tributaria y que ya tiene su sistema. Pero eso, pero Paco, ¿cómo es posible que eso se pueda hacer cuando no es competencia suya? Hay cosas que a mí no entender. Este decreto ley se votó en el Parlamento de Cataluña y salió aprobado con los votos del PSC, de Esquerra, la abstención de Junts y el voto también de los comunes. Entonces, esto es de ser, vamos, lo sacaron en agosto, lo convalidaron en septiembre. Entonces, sí, esto es absurdo, pero ya te digo, duplicado. Y claro, es decir, ¿qué quiere decir? Que el cupo catalán sigue en marcha, que probablemente no alcance sus objetivos finales, pero que en medio dejas muchos temas, bueno, pues generando pues gasto superfluo, duplicidades. Un tema muy importante que tratamos en el libro es, oiga, ¿el catalán de a pie se beneficia de todo esto? No. ¿Por qué tiene tanto interés la clase política y la Generalitat en tener un sistema de financiación que le dé más recursos? Bueno, porque gastan más que nadie. Y por lo tanto, eso es un van a poder el presupuesto adjudicarlo a su manera, nunca mejor dicho, y a su beneficio propio, claro. Sí, bueno, vamos a ver, es que Cataluña Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada, pero no está infrafinanciada. Al revés. Está financiado un pelín por encima de la media. Bueno, además... Paco, ya sabes que yo digo lo contrario. Vamos a ver, sí, pero la cuestión aquí no es lo que ellos digan, es ponerlo encima de la mesa. Y per cápita, vamos a ver, esto es que lo saco directamente del libro y de lo que probablemente sea el gráfico, vamos a ver, aquí está, que pone comparativa financiación autonómica. Claro, los vascos tienen más de 6.000 euros, pero es que Cataluña está cerca de los 4.000 y, por decir algo, la Comunidad Valenciana o Murcia están en 3.000 euros. Es decir, Cataluña está en la parte de arriba. De hecho, no hay ninguna comunidad grande que tenga más recursos per cápita que Cataluña. Joder. Parte de esos recursos, o sea, esto es lo que dicen los datos del sistema de financiación. Entonces, parte de estos recursos, o sea, parte de esta sobrefinanciación se debe a que los catalanes pagan más impuestos.
Bueno, han decidido subir impuestos. Por ejemplo, el IRPF catalán, el tramo, sobre todo el primer tramo por el que pasan todos los contribuyentes, y eso sí, afecta fundamentalmente al que gana menos, porque ese solamente tiene primer tramo. Al tío que gana mucho, pues pasa también por el primer tramo, pero llega hasta el último, y es el último el que determina cuánto paga. Bueno, pues el primer tramo del IRPF y el IRPF más elevado de España está en Cataluña. Y por eso la Generalitat tiene más recursos, porque esas subidas de impuestos se las queda. Bueno, esto es federalismo fiscal. Uno puede optar por eso o, como ha optado Madrid, por rebajar impuestos a cambio de tener menos dinero para los servicios públicos. Hasta aquí perfecto. Lo que no puedes pretender es que sean los demás los que te paguen el exceso de gasto. Obviamente, que te paguemos la fiesta, ¿no? Efectivamente. El origen de todo este problema es que gastan más de la cuenta. ¿Y por qué gastan más de la cuenta? Y vamos a ver, y la prueba del 9 es que, estando financiados por encima de la media, en parte por eso, en parte porque tienen su propia policía y su propia administración de prisiones, y lógicamente pues eso hay que pagarlo, pero en general están, incluso teniendo eso en cuenta, están por encima de la media. Pero es la comunidad autónoma más endeudada. ¿Por qué? Porque se gasta sistemáticamente más. Claro, y estos gastos... y esto hemos ido a comparar en qué se gasta el dinero y hemos comparado bastante fácil con Madrid, que tiene un Producto Interior Bruto similar, aunque un poquito menos de población. Entonces coges Madrid, lo multiplicas por 1,13 y te sale una comparación similar. Y resulta que Cataluña gasta de más en todas las partidas. Entonces, per cápita, por persona, gasta. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú gastas de más y gastas sistemáticamente más de lo que ingresas, es que tienes una mala gestión presupuestaria. Pero no solo eso, es que encima gastan en embajadas, por ejemplo, que no benefician en nada al catalán de a pie. Y ojo, esto no es una historia del procés. Eso se inició en el procés, pero es que ella acaba de abrir la número 33. 33 embajadas. ¿A qué puñetas necesita eso Cataluña? Bueno, no lo sé. Pero, desde luego, no beneficia nada al catalán de a pie y no puedes pretender que seamos los demás ciudadanos los que paguemos la fiesta. Y, además, toda esta fiesta al catalán le ha ido muy mal. O sea, recordemos, son los que menos han crecido económicamente, se están empobreciendo. Entonces, por eso es importante... el libro no es anticatalanista, lo que es anti-malas ideas. El libro no es centralista, es federalista. Es decir, usted puede aprobar democráticamente que se suben o se bajan los impuestos. Pero lo que no puede pretender es que el gasto se lo paguen los demás, que el gasto lo pague el vecino. Entonces, esa es la esencia del libro. Y algunos datos son demoledores. En alta dirección, la Generalitat de Cataluña gasta 5 veces lo de la Comunidad de Madrid. 5. O sea, mire usted, 5 veces. Entonces, claro, es decir, luego te encuentras que si el presidente de la Generalitat es el cargo público mejor pagado de España. Pero es que la mejor pensión de España la tiene haber sido presidente de la Generalitat de Cataluña. Que es que, ¿y cómo puede un señor cobrar el triple de la pensión máxima establecida en los presupuestos generales del Estado? Pues yo no lo sé, pero lo cobran. O sea, Artur Mas, por ejemplo, cobra esa pensión. Entonces, diga, mire, esto no tiene sentido. Claro, pero ¿cuál es que el origen de todo esto es el exceso de gasto de la Generalitat. Y eso se puede demostrar con números, sacándolos de los presupuestos, igual que se sacan los números de la financiación autonómica. Entonces, yo recomiendo el libro porque nos hemos molestado en poner los números. Y, por cierto, ya va por la segunda edición, han pasado 5 meses, el libro ha despertado mucha polémica, todavía no he encontrado el primer señor que me haya dicho, oiga, mire, es que estos números están mal. A ver, Paco, yo creo que nadie se va a atrever, ni a ti ni al profesor de la Universidad de Pensilvania, con cariño. Primero, porque te conocen. No por nada, no por tu etapa política, que también ha sido para mí, creo que te lo he dicho, tuviste acierto cuando entraste y tuviste acierto cuando te fuiste, y mientras estuviste, fuiste, yo creo que un tipo muy acertado en todos sus planteamientos, como no puede ser otro. Muchas gracias. No, entonces que la gente que nos conocemos, coño, es como no se puede discutir de algo que uno no sabe, ¿no? Porque al final... Ya, pero lo que quiero decir con eso es que al final todas estas excusas palidecen frente a los números. A los datos. Dato mata relato. Claro. Dato mata relato. Y sobre todo si el dato se puede entender a la primera. Y esto, por ejemplo, de
Hombre, la Comunidad de Madrid podría ser más austera y podría hacer mejor gestión presupuestaria. Mi opinión es que sí, ¿eh? O sea, no es que diga que, joder, que es ideal. No es que diga que es ideal, pero, hombre, si usted gasta 5 veces en alta dirección lo de la Comunidad de Madrid, es que usted está despilfarrando. O sea, es decir, eso es así. Y se han creado estructuras de Estado. Y estas estructuras de Estado, el tema es que son muy caras. Pero, claro, el colmo es darle las llaves de la caja y luego decirle que, decir a toda esta gente que han tenido una lealtad institucional más que discutible, oye, que te vamos a pagar la fiesta para que la próxima vez lo vuelvas a intentar. Porque además, por cierto, esto lo están diciendo. Es decir, Puigdemont o Junqueras te dicen, ho tornarem a fer. Es decir, lo volveremos a hacer. Sí. Claro, o sea, no es que diga, joder, es que te estás poniendo la venda antes de la herida. Oye, va, es que es lo que están pidiendo. Entonces, por eso... Paco, por esa razón. Sí. Por eso recomiendo un libro que me hubiese gustado no tener que haber escrito. Igual que digo que mis 2 libros anteriores, Hacienda Somos, los hice por gusto, pero yo pensaba que era un libro necesario, porque además pensé, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer. No va a hacer nadie. Que tenga la suficiente autoridad, Paco, la suficiente autoridad. A ver, una de las cosas por las que me decidí a hacer el libro es que me encontré en mi etapa política, que me tocó experimentar el procés, por ejemplo, economistas cercanos a la Generalitat, con prestigio internacional, diciendo que era una grandísima idea, una estupenda idea que Cataluña fuese independiente. Y convencen hasta el economista jefe del momento en el Fondo Monetario Internacional y te dice, pero bueno, vamos a ver, esto no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Sí, porque, ojo, la fragmentación empobrece. Aquí y en Pekín. Es decir, si no hay mercados libres, mercados amplios, si hay trabas, si hay problemas, si fragmentas las haciendas, el país se empobrece. Entonces, esto era cierto en el procés y es cierto con el grupo catalán. Y lo que me encontré en 2017 y en 2018 y antes, era que economistas de supuesto prestigio dando lecciones por ahí diciendo que era una grandísima idea que Cataluña fuese independiente. No, vamos a ver, económicamente eso es un puto fracaso. Y dar un régimen de privilegio que no puedes pagar y fragmentar el control y el sistema de información de la hacienda estatal también es una pésima idea económicamente. Y los primeros que lo pagan son los catalanes. Y, de hecho, el anterior intento fallido les ha costado muy caro en términos sociales, emocionales, en muchos términos, pero también en términos económicos. En dinero, claro. En dinero. Y eso, oye, quiero decirte que eso cuando uno mira las series del Instituto Nacional de Estadística, que son poco discutibles, vuelven a ser números, dices, oye, no puede ser que el sitio de España que menos crezca económicamente entre 2017 y 2023, año tras año, sea Cataluña y que eso no tenga nada que ver con la gestión del procés y con que se les hayan fugado a las empresas. Paco, ¿sería posible un cambio en el actual sistema autonómico en cuanto a la financiación? Ya sabes que yo soy valenciano y en Valencia... Por desgracia, vamos, no te voy a contar nada, que tú lo sabes y tú lo has también, si no defendido, constatado, que somos una de las peor financiadas o infrafinanciadas, como bien está diciendo. Después de Murcia, o sea, solamente está mejor financiada, según los datos que tenemos. Murcia, solamente está peor financiada Murcia y todo lo demás está mejor financiado. O sea, sí, pues simplemente. Vuelven a ser datos. Para hacerlo corto. Somos los 2 últimos. Último y penúltimo, da igual quién esté. Da igual, tenemos 16 por delante. Bueno, 15. Sí. Paco, ¿sería posible con un gran consenso poder modificar ese reparto o al final no tenemos dinero para hacerlo y nadie se atreve a decirlo? Bueno, vamos a ver, se puede... Vamos a ver, el sistema de financiación necesita una reforma. Y necesitan primero una reforma, un sistema que alguien entienda. O sea, es básico tener un mínimo de transparencia y que nos pongamos de acuerdo, pues, por ejemplo, en ese tema. Es decir, que Valencia y Murcia están infrafinanciadas. ¿Cuál es la razón? Porque yo creo que esto es importante decirlo. Y es que esto se negoció mal por parte de los políticos valencianos, de la época, en 2009, con datos de 2007, que eran los últimos disponibles en ese momento. 2007 es el pico de la burbuja. Y luego, pues, la burbuja pinchó.
¿Y eso qué significa? Que determinados recursos que percibían las comunidades, impuesto de transmisiones patrimoniales, que era íntegramente suyo, o el 50% del IVA inmobiliario, pues se cayeron. ¿Y se le cayeron a todo el mundo? Sí. ¿Se le cayeron más a unas comunidades que a otras? Sí. Las que más se le cayeron, Valencia, Murcia, también en parte Andalucía, arrastraron a tener una peor financiación. Porque es que, en parte, los datos por ejemplo, del Fondo de Suficiencia Global se han tomado de entonces. Y lo que se han hecho es multiplicarlos por coeficientes. Sí, todavía. Es una maldita entonces, claro, evidentemente hay que hacer un sistema, más transparente y un sistema que actualice datos. A corto plazo, ¿es posible dar un fondo de compensación coyuntural a las comunidades peor financiadas para que se aproximen? Sí. ¿Quiénes recibirían ese fondo? Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Punto. Yo creo que ¿y hay dinero suficiente? Bueno, pues estamos hablando de 4.000 o 5.000 millones al año. Entre todo el presupuesto se puede hacer. Es decir, y eso permitiría... Se está recaudando bien, ¿verdad, Paco? Estamos en récord de recaudación y por varias razones, porque, por ejemplo, no se actualiza la tarifa del IRPF y hay progresividad en frío. Es decir, estamos pagando la inflación acumulada. También es verdad que los datos de recaudación, además, globalmente van bien. O sea, porque tenemos más empleo, en parte porque ha disminuido algo el fraude fiscal, precisamente por la información, por las tarjetas de crédito que dejan rastro. O sea, hay bastante... Y entonces, ¿se podría hacer Sí, porque es que además... En la práctica, tanto Valencia como Murcia acaban gastando más y acaban pidiendo ese dinero prestado. Claro. Al propio FLA, al Estado. Claro. Claro, al final... ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no se hace, Paco? Bueno, vamos a ver. Ahora, yo creo porque ahora mismo la situación política impide hacer cualquier cosa mínimamente necesaria. Por ejemplo, unos presupuestos. O sea, si no hay presupuestos generales del Estado, vas a hacer una reforma, ya no de cambio global del sistema, sino simplemente una reforma puntual de acometer los casos de infrafinanciación más evidentes y en los que todo el mundo está de acuerdo. Pues sí, pero en realidad, ¿cuál es el programa que tenemos encima de la mesa? Pues tenemos el del cupo catalán y en la cesión del IRPF a Cataluña. Es que esto tienes Cataluña gastándose dinero en duplicar, al menos en parte, la administración tributaria. Y al mismo tiempo tenemos, en el momento en que estamos hablando de esto, en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de Esquerra para ceder la gestión total del IRPF a Cataluña. Y que previsiblemente se va a tomar o no en consideración en noviembre. Y claro, tú dices, bueno, esto es una pésima idea, pero es que el debate se ha iniciado desde una región más rica, un poquito más rica, o sea, más rica que las demás y financiando un poquito por encima de la media, ha iniciado un debate pidiendo más, en lugar de que Valencia o Murcia inicien un debate intentando cerrar estas diferencias sin justificación. Es que también aquí hemos tenido... La explicación es que el sistema necesita una actualización porque lleva caducado desde 2014, pero no es que lleve caducado en sí desde 2014, es que hay determinados parámetros que han cambiado sustancialmente. Es que hay parámetros del sistema de financiación, otros no, pero que son de 2007. La España de 2025 no es la de 2007. No es... Estamos hablando de casi 20 años, de 20 años atrás, como si fuera ahora. Es una locura, Paco. Entonces, tú actualizas el dato, el número lo actualizas, pues ya, pero es de una estructura económica que ya no es la que era. Para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Entonces, hay quien se sale ganando y quien sale perdiendo. Bueno, pues esto habría que reformarlo. Y esa es una de las propuestas, obviamente, que hacemos en el libro. Y, hombre, coyunturalmente, ¿se puede arreglar a corto plazo financieramente sin descuadrar las cuentas la situación de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía? Sí,
pero no se hace, porque es que, vamos, es que ya por no hacerse es que lo que no se hace es ni siquiera se hacen unos presupuestos. En fin, yo en ese tema estoy particularmente dolido porque, en primer término, soy ciudadano y demócrata y creo que hay que cumplir la Constitución que obliga a presentar unos presupuestos, porque es que además yo he sido presidente de la Comisión de Presupuestos. Entonces, hombre, decir, y dices, oye, era mi trabajo, o sea, oye, yo cobraba, pero joder, a mí me tocaba trabajar para tramitar presupuestos, oye, los que hay ahora, pues ya no, menos. Hombre, no, vamos a ver, coñas aparte, sí que creo que es algo necesario. Y claro, si ni siquiera tienes esa gestión del día a día ordenada en una ley presupuestaria, pues claro, la situación política está agravando los problemas en Valencia o en Murcia o en Castilla-La Mancha. Eso es así. ¿Cómo podemos explicar a la gente, Paco, que la solidaridad territorial fomenta la cohesión y es buena? Porque hay comunidades, por lo menos yo voy a utilizar la palabra egoísta, tú hasta ahora no la has utilizado otras. A mí me parece que Cataluña, o por lo menos sus políticos, no quiero generalizar porque no quiero hablar de la ciudadanía, creo que son egoístas. Y creo que han estado durante muchos años beneficiándose de ese reparto solidario de entre los que más tienen, porque los que más tienen también han repartido con Cataluña, o inclusive Cataluña es uno de los que más tiene. ¿Cómo explicamos que la solidaridad es necesaria con nuestro sistema de financiación autónoma? Vamos a ver, es que la solidaridad interterritorial no solamente ya es que la exija, es un principio constitucional, es que es un buen negocio. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Fuera de este tema, para que se entienda, vale. El primer contribuyente neto al presupuesto comunitario de la Unión Europea es Alemania. Y Alemania sistemáticamente pone mucho más. Y lo ha puesto también en los fondos Next Generation. Mucho más, por ejemplo, que España pone más dinero y recibe menos que España. En términos, además, absolutos. Ha sido un buen... Y España se benefició, por ejemplo, de todos los fondos de cohesión con el cual hicimos autovías, ferrocarriles, etcétera. Y nos hemos vuelto a beneficiar de los fondos Next Generation. Alemania hizo un buen negocio con la Unión Europea. Ha hecho un excelente negocio. ¿Por qué? Porque tienes un mercado mucho más grande, muchas más oportunidades y evidentemente eso mereció la pena. El plan Marshall de los años 50, de los años 50 es un ejercicio de solidaridad por parte de los Estados Unidos que ayudaron, que reconstruyeron Europa del nazismo. Fue un excelente negocio. Fue de las mejores decisiones que ha tomado Estados Unidos a lo largo de su historia. Fue reconstruir la economía europea. Entonces, esos son ejemplos históricos en otras circunstancias. Tener un mercado amplio, posibilidades, oportunidades, es un buen negocio. O sea, ese es un mensaje fundamental. Entonces, evidentemente el tener un mercado único es imposible sin un cierto grado de solidaridad. Y por supuesto, es que es un buen negocio estar en un país con buenas infraestructuras aunque tengas que pagar impuestos. Es que lo que no puedes pretender es tener la economía de Alemania con la presión fiscal de Tanzania. No es posible, de verdad que no. No es posible. Entonces, ser solidario. Claro, hombre, como todo, claro que se puede discutir el límite de solidaridad y si no nos estamos pasando y los incentivos, bien. Pero lo que uno no puede hacer es decir, no, es que yo me quiero separar. Y yo digo, mire, es que usted un montón de destrozos se los lleva también consigo. Por eso es una pésima idea. Evidentemente, claro, es que se lo gasta. Vamos a ver, hay temas que nos pueden enfadar muchísimo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Recientemente, la Junta de Andalucía estableció una deducción para el gimnasio y otra para las mascotas.
Y entonces, claro, salió el número 2 de Junts diciendo, creo que era el número 2, no me acuerdo de qué alto cargo, decía que claro, que eso se pagaba con el dinero de los catalanes. Bueno, no es verdad, porque eso va a cargo del presupuesto. O sea, si uno baja impuestos, establece una deducción, lo soporta la propia administración. La propia, correcto. O sea, no es verdad. Pero aparte de que no sea verdad, es verdad que da una imagen pésima y no, es que ¿para qué voy a ser solidario? Para que el otro le paguen la mascota. Bueno, que luego ya como todo tiene infinita letra pequeña y es que te pagan una parte del veterinario, ¿vale? Bien, uno puede considerar que hay otras prioridades, etcétera, pero no debes demonizar la solidaridad porque al final, vuelvo otra vez a lo del principio, se está comprando un mínimo de civilización. Y si no hay un mínimo de solidaridad interterritorial, es imposible tener un país, tener mercados, etc. Y ser solidarios a largo plazo es una buena inversión. Y eso es una cuestión importante. Hombre, que como todo tiene que tener sus límites. Sí, claro. Es decir, ¿la progresividad fiscal está bien? Sí, claro. Sí, me parece bien. Pero, oiga, pero una progresividad del 150%, oiga, no, mire, eso no puede ser. O sea, como todo, esta vida tiene sus límites. Pero uno nota, lo que no puedes pretender es que un señor más rico pague menos impuestos. Hombre, eso lo faltaría. Solo faltaría. Bueno, hay gente que lo quiere, Paco. Hay gente que lo quiere, ¿eh? Hay gente que los ricos paguen menos que un asalariado. Sí, hay gente que lo quiere, pero eso no es razonable, no es moderno. Es decir, eso es un planteamiento medieval. Es decir, no, mire usted, es que yo como soy noble tengo derecho de pernada y además no tengo que pagar impuestos. Y que los impuestos los paguen los siervos. Bueno, claro, ese tipo de ideas medievales pues son las que están, por ejemplo, en los cupos medievales y, claro, y evidentemente si uno forma parte de la clase privilegiada, a lo mejor le parece bien, que yo creo que es muy mala idea, pero si forma parte de los que tienen que pagar el tema, pues igual no lo hacen, no, gracias. Oye, ¿están siendo valientes los partidos políticos con este tema? ¿O no lo están siendo? Yo creo que hasta cierto punto sí. Es decir, sí que estoy viendo que hay una resistencia enorme por parte de, bueno, por una parte de los partidos de la oposición, de Vox o el Partido Popular. Hombre, a ver, yo por contarlo todo, es decir, yo he ido a presentar este libro, por ejemplo, a Zaragoza, de la mano, porque a mi lado, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que solo había leído el libro y que me quiso presentar el libro. O sea, que hay gente que tiene muy claro que eso les va a perjudicar y mucho. No ya a esa región en concreto, es que esto sigues tirando de esto y te quedas sin país. O sea, quiero decir que... Sí, se va al carajo. Entonces, sí que he visto bastante resistencia. Pero, evidentemente, creo que en esta cuestión concreta sigue faltando cierta pedagogía. Por ejemplo, te agradezco estar en este canal de YouTube pudiendo hablar de estos temas. Porque, a ver, a priori parece que es un tema, joder, macho, vas a hablar de financiación autonómica, macho, esto es un rollo que no entiende ni Perry, pero es importante. Y bueno, creo que se puede hacer. No, pero es verdad, tú lo hablas bien, porque me estabas contando que el principio de tu libro, es decir, oye, quiero que la gente lo entienda, no sé, me digo el principio, es decir, que si hago un libro y la gente no lo entiende, vamos mal, porque al final el mensaje no llega. Es un libro con una parrafada, 400 páginas, perdón, es un poquito menos grueso, pero no lo entiende nadie. Tú esto lo haces fácil y además sabes, como no puede ser de otra manera, que tengo que decirte que en mi caso siempre intento hacer pedagogía con mis conocimientos que son limitadísimos, que no se pueden comparar, pero sí intento hacer una pedagogía muy general y muy básica. Y aquí siempre vas a encontrar tú, la Asociación de Inspectores de Hacienda, cualquier persona que quiera venir a hablar de Hacienda, porque quiero que dediques tus últimos, te quedan 5 o 6 minutos para cumplir la hora, y luego, si me permites, que 7 o 8 minutos más, te quiero hacer preguntas como Hacienda, porque tú eres funcionario de Hacienda y te quiero hacer 2 o 3 preguntitas sobre Muy Hacienda, pero quiero que en estos 5 o 6 minutitos pongas el broche, si me permites, a tu libro y bueno, y también que permíteme, aquí en estos minutos, fíjate, me acaba de ocurrir. Oye, ¿qué te ha aportado la política? Es una pregunta que debo de hacerte.
Sí. O mejor dicho, ¿la política te ha aportado algo? Sí, vamos a ver. La política está últimamente muy demonizada. Y es verdad que parte del tema es que tenemos una política cada vez de peor calidad. Y que, bueno, a ver, la política, en mi opinión, tiene una combinación de cierto espectáculo, pedagogía, etcétera, y cierto trabajo callado que también hay que hacer, legislativo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo no hay trabajo legislativo. A ver, yo puedo contar, por ejemplo, de que estuve como ponente en la ley de contratos del sector público y también en la ley de crédito inmobiliario. Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de haber estado en la ley de crédito inmobiliario porque había unos líos monumentales de cláusulas suelo, gastos hipotecarios, demandas para los bancos. Oye, cambiamos el sistema, costó mucho trabajo, nos pusimos de acuerdo, al final la ley es un poco de todos y de nadie, que es porque, bueno, el proyecto de ley lo presentó el gobierno del Partido Popular y después de la moción de censura continuó la tramitación del gobierno socialista. Y al final tenemos una ley y ha disminuido sustancialmente los problemas en las hipotecas. Sí. Bueno, de eso no se ha enterado nadie, de todo esto. Bueno, pero eso es lo fundamental y para lo que hay que estar. Y me aportó también mucho conocimiento de muchas historias de dentro del sistema que si no hubiese podido, por ejemplo, no hubiese podido escribir el libro. Yo cuando me llegó la primera ley de concierto y de cupo, pues me enteré de cómo funcionaba aquello, porque yo tenía una cierta idea, pero es que no sabía las toneladas de hipocresía, de opacidad buscada adrede. Y además esto también está reflejado en el libro, un problema de asimetría democrática brutal. No puede ser que los 350 diputados en España no podamos tocarle una coma a una ley vasca o navarra fiscal, pero sin embargo los diputados de Bildu o del PNV sean decisivos para aprobar leyes fiscales de los demás. Sí, señor. Eso no puede ser. Bueno, pues yo de eso me enteré cuando estuve en el Congreso de los Diputados. Entonces, a ver, fue una experiencia interesante. ¿Que es verdad que el final es particularmente amargo? Sí, fue particularmente amargo porque la realidad es que cuando ves que un proyecto que yo, igual que el libro creo que era necesario, yo creía que Ciudadanos, un proyecto de centro y con una perspectiva global de España, no nacionalista, ni foralista, ni nada por el estilo, fracasaba por los intereses personales, o más que intereses, es que ni siquiera intereses, por la vanidad personal de unas cuantas personas. La verdad es que es duro y es bastante deprimente, pero yo creo que yo estoy muy orgulloso de haber sido diputado, lo pongo en muchos sitios y hombre, lo intenté. Yo en ese sentido estoy muy satisfecho y algunas cosas que he podido hacer y escribir en este libro, en mi anterior libro y esto que lo paga de 2023 y en los artículos que he escrito, creo que se han beneficiado de ese pase y yo creo que es necesario implicarse en estas cuestiones. Otro tema es que las cosas en esta vida nunca salen como están previstas. Como uno quiere, ¿verdad? Como uno quiere. A veces salen mal. No, pero te lo he dicho antes. Yo creo que Ciudadanos fue una bocanada y de fresco que duró muy poco. Debería de haber durado un poquito más porque nos venía muy bien a muchos. Primero por la gente que os estabais incorporando, tú, Edmundo Val, gente con una potencia brutal. El propio Rivera en sus inicios, ¿no? Tenía una oratoria, un carisma brutal. Pero sabes, Paco, que los errores en política, sobre todo más de táctica que de estrategia, o al revés, el corto plazo, nunca sé si la táctica es el corto o la estrategia es el largo. Creo que ahí quizás el partido, bueno, pues no supo muy bien aprovechar esa ocasión de oro que se tuvo, ¿no? Sí. Y bueno, y luego tú, como te he dicho, yo creo que tú fuiste uno de los primeros que
entraste cuando debería de entrar y saliste cuando yo cuando me fui pensé que no tenía nada que aportar. Nada que hacer, bueno, claro, nada que aportar. Yo es que, en fin, esto es lo que había. Bueno, es una situación poco agradable, pero bueno, esas cosas ocurren en esta vida. O sea, si la pregunta es, ¿volverías, sabiendo el final, volverías a intentarlo? La respuesta es que sí. Pues oye, pues un valor más de servicio público. Ya eres funcionario, que todos los funcionarios deben, o en teoría, como el valor en la mili, se les supone que tienen que tener una orientación de servicio público, pues en este caso todavía más y no por dinero, también hay que decir. Y no por... No. Yo la verdad es que el tiempo que estuve en el Congreso de los Diputados perdí dinero. O sea, Hacienda paga más que el Congreso. Esa es la realidad. Paga más que el Congreso. Iba a decir que paga bien Hacienda. Pues sí, paga bien. ¿Por qué no decirlo? Paga bien. Como decía un amigo mío, aquí con lo que pagáis se paga la luz y el agua y se come, pues ya está. No me quejo tampoco. Pero bueno, a ver, también es una cuestión de opciones vitales. Es decir, a ver, no he elegido ni dentro de Hacienda ni pudiendo elegir distintas opciones, no he elegido de momento hasta ahora, no he elegido nunca la opción que más dinero me diese. Bueno, también es verdad que ha sido un lujo podérselo permitir, porque hay gente que no tiene. Cierto. Hay otra persona que no tiene. Por cierto, comentábamos antes de grabar, sigues en inspección, ¿no? En Grandes Contribuyentes. Sí, estoy ahora mismo destinado. Estuve al reincorporarme del Congreso, cuando renuncié a mi acta, me reincorporé, me enviaron a arbitrajes internacionales, a apoyar a la abogacía del Estado en los pleitos de renovables, básicamente, que están en arbitrajes internacionales. Luego estuve una temporada en el gabinete primero de Jesús Gascón y luego ya cuando lo sustituyó de Soledad, Fernando Doctor, de la directora general. Y bueno, ya cuando por fin pasó un concurso me reincorporé a la delegación, a hacer inspecciones, que es lo que había estado haciendo hasta entonces, en este caso ahora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en Madrid. Sí, muy bien. Bueno, pues te voy a hablar de Hacienda. Tengo que hacerte. Estamos ya en la hora, una hora justa. Sí. Dame 2 preguntas con Hacienda. Sí, las que quieras. Oye, a ver, a mí no paran de achicharrarme diciendo que miento. Yo siempre he defendido públicamente que Hacienda jamás, por lo menos por la información que yo tengo, jamás dirige hacia una persona por su color político, o por los hechos o por las manifestaciones que haya hecho, una inspección. Pregunta obligada. Paco, ¿a ti alguna vez en el equipo, en tu grupo, alguien te ha indicado besa por este? No. A ver, la selección de contribuyentes se hace normalmente por unidades de selección. Algunas veces cuando estás mirando una cosa pides que te carguen otra porque está relacionada y entonces has visto el riesgo fiscal, pero normalmente son unidades de selección y toda la vida yo lo que he visto son NIFs, números, y este señor dice haber vendido, pero el otro no dice que lo ha comprado y este tipo de cosas. En base a filtros, herramientas y este tipo de historias. Entonces, yo no puedo poner la mano al fuego que siempre y en todo caso y por encima de que nunca haya habido un tema de este estilo, pero yo lo que veo, de lo que puedo presumir es de que lo que yo me he encontrado y de la gente que conozco, todos los temas se han seleccionado por eso, que luego resulta que esa persona tiene en concreto pues unas conexiones políticas y tal. Bueno, ya, pero tú lo que veías era un NIF y normalmente no te estabas enterando ni de qué iba, ni no sé qué, entonces, luego, si aciertas a veces, otras veces te equivocas, sí, pero esa politización yo no la he visto. Y creo que es importante distinguir que hay un ámbito político de los impuestos. Si uno tiene la opinión que sea sobre si el IRPF tiene que ser más alto o más bajo, cómo tienen que ir los tramos o si hay que adaptarlo o no a la inflación y cómo. Pero luego tú aplicas lo que obviamente lo que está la ley, lo que está la ley, es decir, que tampoco hay margen, es decir, es que mire, que a mí me parece que este señor se está pagando más de la cuenta. Bueno, hay otras veces que te parecen de menos, pero oiga, yo tengo una ley y es lo que aplico con mejor o peor criterio.
Y yo sí que creo que es bastante generalizado. O sea, quiero decirte que yo no conozco casos donde haya habido una influencia política de ningún tipo. Y luego, cuando ha habido casos que se han acabado mezclando políticamente, luego acabas viendo que eso ha ocurrido en otras fases. Es decir, que uno envía un tema de delito fiscal y también debería permanecer reservado y, chico, pues no siempre. Pero mientras ha estado en el ámbito de la agencia tributaria, pues ha estado en secreto. Se ha mantenido la reserva. Y eso es todo lo que puedo decir. Sí, sí. Y Hacienda yo creo que en ocasiones, digo en ocasiones, Paco, también me consta que hay inspectores que son muy cercanos en la distancia corta, cuando se llama al que se le está haciendo la comprobación, cuando esas entrevistas que siempre tenéis o no, pero también es cierto que quizás hay un run general como que el inspector de Hacienda, hola, buenos días, soy Hacienda, y me voy al baño corriendo porque es peor casi que me llegue una carta del juzgado. Prefiero que me denuncien a que me llame Hacienda. ¿Por qué crees que falta de pedagogía, falta de cercanía, ese inspector de Hacienda que parece que vaya, yo lo describo, obviamente en tono humorístico, hay una parte lo describo como ese señor de negro, ¿no? Porque siempre nos imaginamos que el inspector de Hacienda va de negro, nos llama y prácticamente ya estamos muertos, ¿no? Paco, ¿por qué crees es esa Hacienda de hace 40 años o de hace 35 donde el inspector sí a lo mejor era como los jueces antiguos y los jueces nuevos, que hay un cambio, ¿no? Antes los jueces no se hablaban con nadie y ahora pues ya empiezan a hablar con gente, ¿no? Que quizás, ¿por qué crees que es debido? Bueno, a ver, lo primero creo que siempre hay que hacer un mínimo de autocrítica y es verdad que no siempre explicamos las cosas, no siempre somos cercanos, no siempre nos ponemos en la situación de la persona que está al otro lado de la mesa, especialmente cuando, bueno, pues si es un profesional, pues bueno, ya sabe un poco, está moviéndose en territorio conocido, pero hay veces en que no son profesionales y no siempre nos ponemos, y me incluyo en primera persona, no siempre uno es capaz de explicar determinadas cosas. También es verdad que hay una sensación a veces humana de miedo porque, claro, no siempre lo has hecho todo bien y eso nos ocurre a todos. Claro, está claro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es que Hacienda lo sabe todo. Y claro, aquí hay una combinación de tú sabes lo que has hecho mal y hay veces que Hacienda no se entera. Como no ocurre, claro. Entonces tú ya vas con más miedo que vergüenza. La segunda parte. Esto me ha ocurrido en inspecciones, ¿no? Entonces, bueno. Luego hay una segunda parte de toda esta historia. Esa sensación de esa Hacienda que como tiene tantísima información es omnipotente. Bueno, a ver, pues se tiene mucha información. Claro, a veces tienes más información, otras veces, aunque tengas muchos datos, no tienes esa información que te permite aplicar una determinada ley. Entonces, evidentemente, como nos ocurre a todos los que nos enfrentamos, humanamente, cuando uno se enfrenta a circunstancias desconocidas, siempre tiene mucho más miedo. Es decir, uno entra por ejemplo, en una mesa de un quirófano y te puede parecer que tienes un miedo aterrador y, sin embargo, el profesional dice, oye, chico, esto es rutina. Sí. Y a veces te lo consigue transmitir y otras veces no te lo consigue transmitir y uno está aterrado. Entonces hay situaciones que son... Entonces, claro, evidentemente, y luego, ¿qué pasa? Que, bueno, que también es cierto que la gente cuenta la película según les va en ella. Entonces, claro, esto... Y es cierto que los inspectores de Hacienda no estamos siempre en los medios... A ver, yo sé que soy una excepción absoluta, pero claro, no se está en los medios de comunicación, tú no ves la visión, entonces, de uno de los lados. Entonces, estás viendo permanentemente otras visiones. Claro, muchas veces no afecta del investigado, ¿no? O del comprobado, no, o de gente que, vamos a ver, si uno tiene un empleo por cuenta ajena, es que es posible que no haya visto a un inspector de Hacienda, ni a un técnico, ni hacer una comprobación, no la haya visto en su vida. En su vida. En su vida.
Entonces, claro, te llega esa información. Sin embargo, hay gente que está en actividades económicas y bueno, te cuentan la película según les va en ella y lo que ellos quieren contar. Y claro, alguna vez me ha ocurrido en algún caso conocido que tú tienes una serie de información que no puedes decir y que es bueno que no puedas decir. Es decir, claro, tú dices, joder, macho, este tío está contando la mitad de la película, pero sobre todo la mitad que le conviene. Y claro, y dices, bueno, chico, pero es que yo no puedo decir nada. Entonces, claro, al final esto te crea a veces una imagen distorsionada. Voy a poner un ejemplo para que nos entienda cualquiera. Shakira, por poner un caso, se reconoció culpable de unos delitos fiscales porque, y automáticamente, unos meses después, esta señora se va de España y empieza a conceder entrevistas a la NTV, al Mundo, o sea, y dice, no, es que en realidad es que me forzaron, bueno, en fin, cuenta una película. Claro, ¿tú qué puedes decir? Bueno, y esta señora, ¿pero por qué cuenta esto? Y efectivamente, es que no puedes contar, no sé, hay compañeros míos, yo no, pero que saben más cosas y no las cuentan. Entonces, claro, al final tienes esa visión. Una visión a veces sesgada y de una situación muy peculiar. El único que lo cuenta algo y medio mal soy yo. Para decir, bueno, claro, digo, a ver, claro, a ver, porque tú eres un ciudadano y no estás sometido a secreto. Y correcto, lógicamente no está correcto. O sea, un ciudadano particular, me refiero. Entonces, sí, particular, sí. Uno mira aquello y dice, bueno, y además, independientemente, o sea, sin prejuzgar nada, es evidente que las circunstancias personales y profesionales son de esa señora son únicas. Bueno, únicas. Sí. Puede haber 3 casos. Es decir, que oye, que esto no afecta al ciudadano de a pie. Y sin embargo, uno se ve en los medios de comunicación y dice, ¿por qué me hicieron? Es porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro, chico, es que tienes una información. Bueno, Paco, déjame que te diga, yo el otro día intervine en boca de todos con un señor, un restaurante en Andalucía, no sé si viste, se hizo viral y famoso en el mundo entero, donde decía, por favor, que le pagara en efectivo para poder repartir, que estaba harto de pagar Hacienda. Y yo le dije públicamente, esto está grabado, ¿eh? Sí. Y le dije, vamos a ver, ¿tú sabes lo que has hecho? ¿Tú sabes que si se quisiera, tú estás incitando al fraude fiscal? ¿Estás incitando a todo el mundo a que pague en efectivo? ¿Tú sabes que si quisiera, quien quisiera? Porque la gente, Paco, es que estamos en un momento que es muy atrevido. Vale cualquier cosa. Ahora, delante de mí no lo volvió a repetir. No sé si me estoy explicando. Tiró para atrás y dijo, no, es que me pilló. Paco, tampoco podemos consentir que valga todo, ¿no? Que salga uno y diga, no, es que Hacienda me roba. Pero te roba, ¿pero qué te ha hecho? ¿Cómo? ¿Te ha pasado una inspección? No, ¿y por qué dices que te roba? No sé si me estoy explicando. Hombre, vamos a ver, uno es comprensible que pagar impuestos no es agradable y que uno puede pensar humanamente que no le gusta el destino de los impuestos o que paga más de la cuenta, que hay otros tíos que pagan menos. Todo esto es comprensible. El problema es que si uno generaliza una situación de incumplimiento de los impuestos, se nos va todo al carajo. Claro, se nos va todo al carajo. O sea, entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que hay temas discutibles? Sí. Y hay temas que, mira, te lo digo como expolítico, que la responsabilidad es de los cargos políticos y de la política que se decide aplicar, no de los que aplicamos cuando estamos en otras posiciones. Oye, a ver, a mí me puede parecer alto, bajo o medio pensionista el IRPF, pero yo tengo que aplicar la ley vigente, no tengo más opción. Y menos mal que eso es así, porque la alternativa de que yo decidiese a gusto del personal una cosa o la otra sería literalmente el caos. Entonces, evidentemente, Hacienda tiene que mejorar y los funcionarios que estamos en Hacienda debemos transmitir las cosas muchas veces de otra manera y ser más empáticos. Me lo aplico, sí. Ahora, lo que sí que está claro es que la responsabilidad última tiene que recaer en los que aprueban las leyes. Sí, y a ver, yo soy un partidario acérrimo del principio de no taxation without representation. No se pueden exigir impuestos sin la aprobación de la representación de los ciudadanos. Está claro. Ahora, lo que pasa es que si una vez se aprueban, pues estos impuestos hay que exigirlos porque de verdad
dos mensajes importantes. Sí. El núcleo de ese dinero va a gastos necesarios. Sin impuestos no hay policía, no hay bomberos, no hay unidad militar de emergencia, no hay hospitales. O sea, esto es importante. Ni, por cierto, ni hay defensa y al final te quedas sin Estado. No hay nada. Y en segundo lugar, la corrupción es importante, pero o sea, la corrupción es una cosa negativa, no es importante. Quiero decir, no te hemos entendido. No, yo te he entendido perfectamente, Paco. O sea, quiero decirte, pero no es una justificación para el incumplimiento y mucho menos para incitar a todo el mundo. Por mucho que a veces pues uno tenga muchas ganas de muchas cosas. Esto, pensemos un poco que es como si uno tiene un encontronazo en el coche que no es culpa tuya y uno sale dispuesto a romperle la cara al tío que a otro conductor. El oeste, yo lo dije en una entrevista, Paco, si Hacienda no existiera, imagínate qué sería. Estaríamos en el oeste, estaríamos, los ricos serían los que mandarían, tú lo has dicho antes durante la entrevista, los reyes serían los que mandarían, los nobles, y el resto nos estaríamos pegando continuamente por la calle por un mendrugo de pan y por un médico o por alguien que me enseñe a leer o a escribir. Sí, o sea, estamos comprando civilización. Es verdad que cuando pagamos impuestos, es verdad que en los últimos tiempos se percibe muchas veces como el precio de la extorsión, de la corrupción y de la mala gestión. Y en ese sentido sí que hay que mejorar la comunicación y hay que mejorar las políticas públicas y hay que ser mucho más ejemplar en el manejo del dinero público, porque es verdad que es el gasto público el que justifica el pago de impuestos. Eso es así. Y sí, todo puede ser más justo y el sistema, claro que es mejorable, pero cargarte el sistema y poner el caos empeora la vida, por lo menos, no sé si de todos, pero del 99% sí. Última, ahora ya la última sí. De verdad, Paco, la última. Tenemos un invitado. Hola, ¿qué tal? Estamos en directo, no hay ningún problema. No, estoy con cascos, no me está escuchando. ¿Qué tal? Bueno, Paco, habéis tenido hace muy poquito, tú creo que eres asociado de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Habéis tenido un congreso que ha tenido también mucha repercusión, quizás debido a todo tu preámbulo y todo tu trabajo hecho por lo del cupo catalán, o mejor dicho, por lo que han hecho ellos, que ha provocado que tú tengas que escribir un libro, que estemos haciendo ahora esta grabación, este programa. A mí me ha gustado dos o tres cosas que ya comentábamos cuando, a ver si me sale bien el nombre, Yares Bonga era presidente de la asociación de Ivonne, Ramsés Pérez Boga. Sí. Perdón. Julio Ramsés Pérez Boga, sí. Correcto, perdón, Ramsés, perdóname, por favor, que hace año 14, año 15, que ya hablábamos cuando en aquel momento de crear una policía fiscal, de crear una asociación nacional antifraude brutal. Una oficina nacional antifraude, sí. Sí. Y de la policía fiscal, ¿cuántas veces Italia la tiene y un montón de países tienen una policía económica exclusiva que obviamente puede ser, pues eso, formada por la Policía Nacional, por la Guardia Civil, por Hacienda Pública, igual que tenemos el servicio ejecutivo que lo conforman Hacienda, Policía, tal, y hacen inteligencia financiera. Pues narices, vamos a hacer una poli y además con vigilancia aduanera, la poli que vuestra, ¿no? La de Hacienda, que poca gente sabe que tenéis una fuerza actuante del Estado. Sí, al final uno se entera de que hay hasta calabozos en una delegación de Hacienda. Es otro tipo de cosas, pero no. Sí, no, tremendo. Eso es tremendo. A ver, yo me enteré cuando detuvieron a Rodrigo Rato. Es decir, te lo digo, yo en aquella época estaba incipiente en los medios de comunicación y fue vuestra policía la que detuvo a Rodrigo Rato y a partir de ahí ya está en mi retina grabada a fuego. Sí. Vamos a ver. ¿Qué te parecen estas medidas? Así a bote pronto. Y si quieres destacar alguna otra que seguro que se me ha olvidado. Bueno, la Asociación de Inspectores
lleva proponiendo muchas medidas a lo largo de los años. Y, hombre, a ver, yo me siento muy orgulloso de estar en la Asociación de Inspectores, vamos, porque de hecho incluso fui secretario general y portavoz de la Asociación de Inspectores y he estado en varias ocasiones, además, como vocal en la Junta de Gobierno y tal. Yo ahora mismo no estoy, pero obviamente me pareció bien. El tema del Congreso se refería a la Constitución precisamente porque hay dos amenazas importantes. Una que es que el sistema de acceso a toda la función pública, incluyendo los inspectores de Hacienda, aunque está últimamente cada día más centrada en los jueces y fiscales, es decir, los funcionarios con el máximo poder, para entendernos, pues quieren que el acceso, entre comillas, se democratice. Es decir, facilitar el acceso, pero como al final el número de plazas es limitada, esto puede dar lugar, pues, a politización y a que los que entren no sean los más capacitados y no son tareas sencillas, ni la de un juez, ni la de un fiscal, ni la de un inspector de trabajo, ni la de un inspector de Hacienda. Correcto. Entonces, yo creo que eso es un perjuicio claro para el ciudadano, fundamentalmente, porque por mucho miedo que tenga, uno siempre prefiere que tener un profesional al otro lado que entienda y prefiere que el sistema fiscal funcione. Una vez uno se le pasan determinados calentones, eso por lo menos. Y luego también estuvo con el tema de la amenaza del cupo catalán. Y claro, una de las cosas que conlleva el cupo catalán, el sistema de financiación singular, es fragmentar la agencia tributaria. Claro, creo que hay que, y la asociación lo considera, y estoy muy de acuerdo, que hay que poner en valor el trabajo que se hace y lo que se puede hacer cuando se hacen las cosas bien, avanzando en cuestiones técnicas que claramente son mejorables. Entonces, un ejemplo, bueno, pues es cómo investigamos los delitos económicos y en este sentido, pues claro, una idea que es importante es decir, hombre, es que hay que distinguir procedimientos, es decir, no es lo mismo a ningún efecto cómo se le comprueba el IRPF a Juan Carlos Galindo. Oye, sí, chico, que sí, hay una discrepancia aquí entre lo que me dice su empresa o cómo se inspecciona a una gran empresa o cómo se persigue una trama de defraudación de hidrocarburos o una trama en general de defraudación de IVA, que al final estás hablando de auténticos delincuentes económicos que utilizan una serie de instrumentos fiscales, ¿no? Es decir, bueno, pues que al final, en fin, esto, una trama de defraudación de IVA, al final es meterle la mano en la caja al Estado, o sea, no... O sea, conseguir una devolución que nadie ha ingresado es meterle el dinero en la caja del Estado, y este es al final lo que es una trama de defraudación. Entonces, bueno, esto tiene que tener un procedimiento distinto y hay que mejorarlo y hay que coordinarse más. Carruseles de IVA, ¿no, Paco? Claro, los carruseles de IVA. Bueno, no sé, se puede meter en la defraudación de hidrocarburos, pero el carrusel de IVA es brutal. Cuando metes ahí, han metido la mano, ¿no? Han metido, vamos. Exactamente. Entonces, bueno, eso lo cuentas tú en tu libro de cómo no defraudar la Hacienda, lo conté yo hace muchos años, en la primera edición de Hacienda Somos Todos. Y es importante que, y en ese sentido, creo que hay que poner en valor todo lo que supone tener una agencia tributaria profesional, independiente, con presencia en todo el territorio. Y las amenazas que suponen, porque si esto nos lo cargamos, vamos a vivir, todos acabaremos viviendo peor. Y cargarse el sistema de financiación implica fragmentar la agencia tributaria y implica crear privilegios, por una parte, pero también implica una peor gestión de todo el sistema. Y en este sentido, bueno, pues hubo aportaciones muy interesantes y la verdad es que yo estoy muy... A ver, yo en este congreso pues también estuve muy satisfecho. Además de que varios ponentes externos recomendasen nuestro libro, lo cual también es una cosa que se agradece mucho. O sea que, bueno, pues ahí hubo mucha información, hubo prensa, también por lo que tú decías, de que hay que dar a conocer lo que hacemos y bueno, a ver, nosotros trabajamos para servir a la sociedad y la sociedad se tiene que enterar de qué hacemos bien y también de qué hacemos mal. Y por eso creo que es importante que
bueno, interactuar más y por ejemplo, esta entrevista o pues toda la labor pública en el Congreso que le exponemos a los ciudadanos y que hicimos en el Congreso de Inspectores de Hacienda de Salamanca, que la verdad que, en fin, yo creo que mereció mucho la pena. Sí, sí, y mira, te pongo un ejemplo por si os vale. Ya sé que tú dentro de Hacienda eres lo que eres, pero mira, el propio Servicio Ejecutivo, el SEPLAC, para que todo el mundo entienda, son los espías financieros. Está el CNI por un lado, pues el SEPLAC es los espías financieros. Tienen un departamento de prensa. Desde hace muy poquito, desde hace 3 años para acá, tienen un departamento de prensa que lo lleva una chica maravillosa a la cual podemos dirigirnos por primera vez en mucho tiempo para poder pedir información, entrevistas. Oye, no sé concretamente Hacienda, yo he intentado en ocasiones, Hacienda me refiero como Hacienda en general, luego, pero bueno, si pudiéramos dirigirnos a Hacienda a solicitar entrevistas y poder que alguien nos pueda... Hay un director de comunicación, un jefe de prensa, pero evidentemente, bueno, pues hay muchas veces no hay información suficiente. A mí, sinceramente, pues todo a título personal me parece un error. O sea, una cosa es que los expedientes tengan que permanecer secretos y otra historia es que no se explique las líneas generales de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Y en fin, al final, cuando no hay información... Es que al final, cuando uno no explica cómo hace las cosas, son los demás los que explican lo que tú estás haciendo, claro, y a veces no lo hacen, claro, lo hacen desde su prisma de intereses. Y claro, por eso te digo que lo van a decir, no, que cada vez que tengas una inspección van a ir a por ti, porque yo lo he pasado. Oiga, no. Primero, oiga, aquí usted sabe que hay un plan de inspección que se publica cada cierto tiempo y que está en la página web. Pues no se sabe. Oiga, usted mírelo y verá que hay unos criterios generales que informan el plan de control y que se publican normalmente en febrero de todos los años. Pero Paco, eso no lo sabe nadie. Claro, bueno, y hombre, y a ver, y al final pues te encuentras ese tipo de intereses, es decir, no, porque es que van a ser muy malos y entonces me tiene usted que contratar a mí porque si no le van a... Y claro, evidentemente es que, o sea, no digo que siempre que salgamos tengamos la razón en todo, obviamente, pero es evidente que hay gente que mira las cosas desde su prisma, desde sus intereses y evidentemente si le dejas la exclusiva, bueno, pues vas a tener una información distorsionada y sesgada y además en tu contra. Por eso yo creo que hay que estar en los medios de comunicación. Bueno, eso lo llevo haciendo toda la vida y hoy... Toda la vida. Hay que recordar, no sé si creo que lo he dicho al principio, que el señor de la Torre y yo nos íbamos siguiendo en programas de televisión. Él salía antes que yo después, o yo salía antes y él después, en La Sexta Clave, en La Sexta Noche, bueno, en fin, en aquel momento, pues bueno, pues el tema de la corrupción, Paco, estaba, no sé si como ahora, pero o bueno, en fin, complicado. Paco, 1 hora y 26 minutos. Gracias por tu tiempo. Hemos conocido a parte de tu familia también. Han pasado por aquí, sí. En este tema. Te agradezco mucho que sepas que esta es tu casa, la tuya y la de Hacienda, por supuesto, ya lo sabe, o por lo menos la de la Asociación de Inspectores, que sabes que tengo buena relación, y vosotros. Y bueno, Paco, espero y deseo que tu libro cale, que creo que ha calado, que creo que por lo menos ha servido para parar un poco, que llegue el sosiego y que haya un punto de vista, ¿verdad?, diferente. Venga, Paco, 1 minuto y cerramos contigo. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando al otro lado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar un rato hablando de libros, impuestos y este tipo de cosas que a veces son entretenidas, pero siempre son importantes. Y respecto del libro que me ha traído aquí, bueno, pues decir que yo creo que es un libro necesario y que todos debemos saber algo de financiación autonómica, porque es al final donde van nuestros impuestos y los servicios que percibimos a cambio de estos impuestos que tenemos que pagar. Por último, hombre, yo quiero seguir viviendo en España y creo que el estado de las autonomías, con todos sus problemas,
ha sido un caso de éxito. Por tanto, no quiero que mi país se convierta en una confederación de estados asimétricos, y esa es la razón fundamental por la que Jesús Fernández Villaverde y yo escribimos la factura del cupo catalán, Privilegios territoriales frente a ciudadanía, en la esfera de los libros, que ya va por su segunda edición y que, hombre, no soy muy objetivo, pero recomiendo vivamente porque es un libro estupendo. Sin lugar a dudas. Y nosotros también. Paco de la Torre, muchísimas gracias. La factura del cupo catalán, no te olvides del título, puedes pedirlo en tus librerías más habituales o por algún, no quiero hacer publicidad, porque ya tiene bastante, por internet puedes también solicitarlo, pero vete a tu librería, la de toda la vida, la que está en tu barrio o a cualquier centro comercial. Paco, gracias, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Y bueno, y a ti, nada, ya sabes, aquí cada semana, cada 2 semanas aproximadamente tendremos nuevos episodios de Informe Galindo. Abrazo fuerte, te veo pronto.